Buen día, bienvenidos a otra clase de anatomía y fisiología. El día de hoy hablaremos sobre un tema de fisiología. Los temas a tratar hoy serán agua, electrolitos y pH, ácidos nucleicos, proteínas, enzimas, lípidos y carbohidratos. Vamos a hablar el día de hoy sobre biomoléculas. El análisis de la composición de los seres vivos nos muestra que los elementos químicos que los constituyen son los mismos que componen el resto de la materia en nuestro planeta, de nuestra galaxia y del universo. Es como que si fueran piezas de un rompecabezas, solo de que estas piezas van a formar figuras diferentes, aun siendo las mismas. Sin embargo, la proporción en la que se encuentran estos elementos es diferente en los seres vivos y en la materia inanimada. Aquí podemos ver la tabla periódica de los elementos. Aquí se muestran todos los elementos que son las bases de todas las moléculas que conocemos hasta el momento. Entre los elementos principales que podemos encontrar en los seres vivos está el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. En la tabla que vemos a continuación podemos notar el porcentaje de cada uno de estos elementos en distintos seres vivos. Aquí se hace la comparación entre humanos, entre el alfalfa y una bacteria. Como mencionábamos hace un momento, los principales componentes de los seres vivos van a ser el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. En esta figura podemos ver el porcentaje de, de los compuestos de cada uno de los seres. En cuanto a las plantas, podemos ver que tienen un gran porcentaje de agua, un 74% de agua. Pueden tener un 3.2% de sales minerales, un 3.2% de proteínas, hasta un 19% de glúcidos o azúcares. En los animales, un 60% de agua, un 20% de lípidos o grasas, un 3.4% de sales minerales, un 16% de proteínas y tenemos un porcentaje de 0.6% de ácidos nucleicos. De todos estos componentes hablaremos a continuación. Otra figura ilustrativa de qué es lo que estamos hechos en porcentaje de elementos. Si nos damos cuenta, tal vez uno de los elementos más presentes en nuestro cuerpo es el oxígeno, seguido del carbono, hidrógeno, nitrógeno. También poseemos calcio y fósforo. Esos son los bioelementos primarios, o sea, los elementos que están en mayor cantidad. Tenemos bioelementos secundarios como el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio y el cloro, que van a estar presentes en menor cantidad, pero desempeñan funciones esenciales en el metabolismo. Y los oligoelementos que están en cantidades muy pequeñas, pero son muy necesarios para el desarrollo y el correcto funcionamiento de los organismos vivos. Entre estos tenemos el hierro, el manganeso, el cobre, el zinc, el flúor, el yodo, boro, silicio, cromo, cobalto, selenio, molibdeno y estaño. En general, las moléculas inorgánicas que forman parte de la materia viva son los minerales sólidos o en disolución, los gases disueltos y el agua, como los que mencionamos en las figuras previas. Entre las funciones que tienen estos minerales en nuestro organismo está mantener el equilibrio osmótico de las células y establecer estados físicos adecuados de membranas y citoplasmas, como la proporción de potasio, sodio y cloro, como activadores de enzimas de plantas y animales, como el potasio, el magnesio y el calcio.
También entre sus funciones está la contracción muscular, para la cual tiene un papel indispensable el potasio, también el calcio. En la fotosíntesis, esto en las plantas, principalmente vamos a tener la participación de nitratos, el sodio, el magnesio, manganeso. Y en la coagulación de la sangre, que vamos a tener participación del calcio. En los fluidos del cuerpo animal también son importantes el sodio, el calcio y el cloro. También para la absorción del hierro y en la formación de hemoglobina y citocromos, aquí tenemos la participación del cobre. Estos minerales también son necesarios para la producción de flores y semillas en la biosíntesis de hormonas vegetales, en el caso del zinc. El zinc también nos sirve para, en el caso de los animales, regenerar los epitelios dañados. Y el flúor, que contribuye a la prevención de las caries. Vemos otro cuadro con la importancia y función de cada uno de los elementos. Entre los más importantes, el oxígeno, que es necesario para la respiración celular y está presente en casi todos los compuestos orgánicos. El carbono, que constituye el esqueleto de las moléculas orgánicas y puede formar enlaces con otros átomos. El hidrógeno, que está presente en la mayoría de los compuestos orgánicos y forma parte del agua. El nitrógeno, que es un componente de todas las proteínas y ácidos nucleicos. El calcio, componente estructural de huesos y dientes. El fósforo, que es componente de los ácidos nucleicos, también componente estructural del hueso, importante en la transferencia de energía. El potasio, que es el principal ion positivo, o sea, un catión del interior de las células. Es importantísimo en el funcionamiento nervioso y la contracción muscular. El azufre, que es componente de la mayoría de las proteínas. El sodio, que es el principal ion positivo del líquido intersticial, importante en el equilibrio hídrico del cuerpo y es esencial para la conducción de los impulsos nerviosos. El magnesio, necesario para la sangre y los tejidos del cuerpo, forma parte de muchas de las enzimas importantes. El cloro, que es el principal ion negativo o anión del líquido intersticial, importante en el equilibrio hídrico. El hierro, que es componente de la hemoglobina y la mioglobina y forma parte también de ciertas enzimas. Y el yodo, que es un componente de las hormonas tiroideas, que son esenciales para el metabolismo. Entre los gases más importantes podemos mencionar el oxígeno. Los gases van a ser componentes inorgánicos, indispensables para la existencia de los seres vivos. Como mencionaba, el más importante el oxígeno y el dióxido de carbono, que se utilizan en las funciones respiratorias y en la fotosíntesis de las plantas. Estos pueden estar disueltos o integrarse a los organismos. El agua, que es la molécula inorgánica más abundante de los organismos vivos, ya que está en una proporción del 60% de la composición total de los organismos animales y puede estar entre un 60-95% en otros seres vivos. En los seres humanos está en una proporción aproximada del 70% del peso del cuerpo. Ahora vamos a hablar del pH. El pH es muy importante, pero ¿qué es? La escala del pH es un sistema de medición que se ideó por los químicos para indicar las concentraciones de iones de hidrógeno en una solución. Por lo tanto, el pH de una solución es la medida de su concentración de iones de hidrógeno. Aquí podemos ver la escala de pH y nos sirve para ver cuando algún compuesto es ácido o alcalino. A menor escala de pH va a ser más ácido y a mayor valoración en la escala de pH va a ser más alcalino. Y también podemos tener pHs neutros. La escala la vamos a tener de 0 a 14
0 lo más ácido, 14 lo más alcalino y un 7 que es un pH neutro. Ahora hablaremos de las moléculas orgánicas. En todos los seres vivos se encuentran 4 tipos principales de moléculas orgánicas: los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Las moléculas orgánicas en general determinan la estructura y función de las células que integran a los seres vivos. En la imagen del lado izquierdo podemos ver a la quinesina, que es una proteína que ayuda al movimiento de partículas dentro del citoplasma de las células. La mayoría de las moléculas orgánicas son grandes y se les conoce como polímeros, ya que están construidas de subunidades más pequeñas, idénticas o similares, llamadas monómeros. Esto va a ser como piezas de construcción. Es como que si tuviéramos una pared y la pared en su totalidad va a ser un polímero, pero cada uno de los bloques que la conforman van a ser monómeros. Empezando a hablar de moléculas orgánicas específicas, pues vamos a hablar de los carbohidratos, también llamados glúcidos o azúcares, que están formados de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Los seres vivos usan a los carbohidratos como su principal fuente de energía. En la siguiente tabla vamos a ver a los principales carbohidratos o azúcares. Dependiendo de cuántos azúcares o cuántas moléculas se unan, vamos a clasificarlos en monosacáridos, o sea que solo tienen un azúcar o son conformados por un azúcar, disacáridos, que están conformados por dos azúcares, y polisacáridos, que están conformados por muchos azúcares. Todos estos son de importancia biológica. Entre los monosacáridos tenemos a las pentosas, como la xilosa, la arabinosa y la ribosa. Este último azúcar es muy importante porque es parte de los ácidos nucleicos de la cadena del ARN, la ribosa, y también como desoxirribosa en el ADN. Tenemos hexosas, que entre las más importantes tenemos la glucosa, la fructosa, la galactosa y la manosa. Luego vienen los disacáridos, que son mezclas de dos azúcares. Glucosa más fructosa nos dará sacarosa. La lactosa está formada por glucosa más galactosa y la maltosa por la glucosa más otra molécula de glucosa. Entre los polisacáridos tenemos a los homopolisacáridos, que están formados por los mismos azúcares, pero en cadenas largas. Entonces, entre las pentosas vamos a tener las arabanas y las xilanas, que son cadenas de azúcar de xilosa y arabinosa respectivamente. En las hexosas vamos a tener almidón, que son cadenas de varios azúcares, sobre todo de glucosa. Vamos a tener el glucógeno, la celulosa y las fructosanas. Y los heteropolisacáridos son cadenas de distintos azúcares. Aquí tenemos a las hemicelulosas, las pectinas, los polisacáridos azufrados y los polisacáridos aminados. Ahora hablando de los lípidos o grasas, son una gran variedad de moléculas que no son solubles en agua, pero que se disuelven fácilmente en solventes orgánicos como el cloroformo, el éter o el alcohol. Esta es una característica importante, ya que cuando hablamos, un ejemplo, de la cobertura del virus SARS-CoV-2 que produce el COVID-19, esta está formada por una capa de lípidos. Entonces, cuando usamos jabón o alcohol en gel, esto diluye o sirve como solvente de esa capa lipídica y eso nos ayuda a destruir el virus. Al igual que los carbohidratos, están formados de carbono,
hidrógeno y oxígeno, aunque pueden contener otros elementos como el fósforo. Las unidades de construcción de los lípidos son los ácidos grasos y el glicerol es el principal de estos ácidos grasos. O sea, de que los lípidos van a ser polímeros formados de monómeros que se llaman ácidos grasos. Los lípidos realizan diversas funciones, entre estas tenemos almacenamiento de energía, algunos actúan como mensajeros químicos, o sea, hormonas, y muchos otros forman parte de las membranas celulares. Las principales clases de lípidos son las grasas, aceites, los fosfolípidos, las ceras y los esteroides. Ahora hablaremos de las proteínas. Las proteínas son las moléculas orgánicas más abundantes en los seres vivos y están formadas casi exclusivamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Todas las proteínas son polímeros construidos por muchas subunidades o monómeros llamados aminoácidos. O sea, los aminoácidos son los monómeros que construyen el polímero llamado proteína. Un aminoácido es una molécula orgánica con un grupo amino y un grupo carboxilo. Los aminoácidos son la base de las proteínas, son sus monómeros. Los aminoácidos más frecuentes y de mayor interés son aquellos que forman parte de las proteínas. Juegan en casi todos los procesos biológicos un papel clave. En la naturaleza hay más de 500 aminoácidos, pero en el ser humano hay solo 20 de ellos. Entre estos tenemos la alanina, la glicina, isoleucina, leucina, prolina, valina, fenilalanina, triptófano, tirosina, ácido aspartico, ácido glutámico, arginina, histinina, lisina, serina, treonina, cisteína, metionina, asparagina y glutamina. De estos 20 aminoácidos vamos a tener 9 esenciales. ¿Por qué se les llama esenciales? Porque estos aminoácidos no pueden ser producidos por el organismo. Estos aminoácidos tienen que ser ingeridos en la dieta diaria. Entre estos tenemos triptófano, treonina, valina, lisina, leucina, metionina, histidina, fenilalanina, isoleucina. Importante que sepan estos aminoácidos, ya que como les digo son esenciales. Muchos de los suplementos alimenticios o suplementos con vitaminas tienen aminoácidos esenciales para ayudar a los procesos metabólicos del cuerpo. Las proteínas son compuestos básicamente estructurales. Se encuentran prácticamente en todas las estructuras celulares y desempeñan un papel fundamental en los procesos vitales. En la figura de abajo podemos ver uno de los ejemplos que es la queratina. Y la queratina es parte no solo del cabello, sino que también de la piel. A nivel celular, las proteínas se encuentran formando parte de las membranas del citoplasma y los diferentes organelos como las mitocondrias, ribosomas, centriolos, etc. En la figura superior podemos ver una membrana celular formada por glicoproteínas, proteínas globulares. También tenemos en el citoplasma pues otro tipo de proteínas como proteínas integrales, filamentos del citoesqueleto hechos de proteína. Entonces prácticamente la mayoría de estructuras de la célula van a estar formadas por proteínas. También es importantísima su acción como enzimas, ya que éstas actúan como catalizadores que controlan las velocidades de casi todas las reacciones químicas que suceden dentro de la célula y de esta forma regulan el flujo de moléculas necesarias para la vida de la célula. En la figura de la izquierda miramos un ejemplo. Tenemos una enzima que es específica para un sustrato
muchas de ellas tienen el mecanismo de llave y cerradura. ¿Qué significa eso? De que si la proteína es una llave, o sea, la enzima es una llave, va a tener un sustrato que será su cerradura. O sea, son específicas una para la otra. Entonces, la enzima puede metabolizar o cambiar la estructura de un sustrato específico. Otras proteínas actúan como defensas del organismo, formando anticuerpos que ayudan a combatir enfermedades o infecciones. Por el mismo mecanismo de llave y cerradura, un anticuerpo puede identificar un receptor específico de un virus o de una bacteria o de un parásito que sea dañino para el cuerpo y marcarlo para que las células de defensa del cuerpo puedan destruirlas. Algunas otras proteínas son hormonas, como la insulina. Como podemos ver en la animación de la izquierda, al receptor de la célula se une una molécula de insulina y esto hace que se abra un canal específico para la glucosa y hace que la glucosa pueda ingresar a la célula. Además, las proteínas pueden ser utilizadas para almacenamiento de energía o para transporte. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos. O sea, los monómeros de los ácidos nucleicos van a ser los nucleótidos. Se forman largas cadenas, algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos de millones de nucleótidos encadenados. Existen dos tipos básicos, el ADN o ácido desoxirribonucleico y el ARN o ácido ribonucleico. El ADN y el ARN presentan diferencias. La primera son los azúcares que le dan sostén a las cadenas. En el caso del ARN va a estar formada por ribosa y en el caso del ARN por desoxirribosa. También va a haber una diferencia por las bases nitrogenadas que van a formar estas cadenas. En el caso del ADN va a estar formado por adenina, guanina, citosina y timina. En el ARN, adenina, guanina, citosina y uracilo. Además, vamos a tener una diferencia en las hélices. Mientras que el ADN va a tener una doble hélice, o sea, dos hélices de azúcar, el ARN solo va a tener una hélice o una cadena. Esto es todo con respecto a las moléculas que conforman nuestro cuerpo. Un tema que es bastante interesante. Vamos a escuchar esos términos muy seguido en el transcurso de la clase. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, no duden en hacérmela en el grupo que tenemos por WhatsApp o como comentario de este video en el canal de YouTube. Que tengan buen día.